¿Cómo está en México la situación de los derechos humanos? ¿Qué pasó en el año 2022? De eso hablaremos en esta colaboración. Buenos días, bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Con mi taza de café en la mano, que nunca puede faltar, por supuesto, quiero hablarles sobre el reciente informe sobre los derechos humanos, la situación de los derechos humanos en el mundo en el año 2022, que año con año emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y que fue liberado apenas empezando esta semana. Da un panorama general en la introducción, esto lo suscribe el secretario de Estado Antony Blinken, y luego entra a hacer un análisis región por región en el mundo y país por país de estas regiones. El panorama general es bastante sombrío a nivel internacional, a nivel mundial. El secretario Blinken advierte que hay un retroceso en la situación de los derechos humanos, hay un aumento de los métodos autoritarios, hay menos respeto a la ley y a los procedimientos legales, aumenta la tortura, la persecución, la agresión a comunidades vulnerables, a los medios de comunicación, a periodistas, a mujeres, etcétera, etcétera. Para el caso de México, por supuesto, los medios de comunicación mexicanos destacaron a partir de hoy, del 21 de marzo, pero desde ayer podíamos encontrar referencias a esta noticia sobre los retrocesos que existen en México, que fueron palpables en el 2022 y que ya han sido la constante a lo largo de los 4 años de este gobierno actual, el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe aclarar que esta situación de los derechos humanos en México se viene deteriorando desde bastantes años atrás. Yo creo que desde hace décadas. En algunos años hubo avances en algunas áreas, por ejemplo, en los cambios en los procedimientos judiciales, ¿no? De un sistema inquisitorio a uno acusatorio, con audiencias y juicios orales, etcétera, etcétera. Su implementación ha sido muy mala. Pero en general el panorama en México en el 2022 es bastante sombrío. Saqué unos fragmentos que quiero destacar con ustedes de este reporte sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en el 2022 en el capítulo correspondiente a México. Los comparto con ustedes. Nos dicen en este reporte: los problemas significativos de derechos humanos, se refiere al caso de México, incluyeron informes creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, desaparición forzada por agentes gubernamentales, tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones de prisión duras y potencialmente mortales, detenciones o arrestos arbitrarios, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluida, nos dice el reporte, la violencia contra periodistas, que siempre trato de destacar, por supuesto, yo soy periodista también, actos graves de corrupción gubernamental, investigaciones insuficientes y la falta de responsabilidad por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, crímenes que implican violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales, y crímenes que implican violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidades. Nadie se salva, ni la comunidad LGBT ni las personas con discapacidades. Agrega este reporte lo siguiente, y esta es una parte que me parece fundamental para explicarnos por qué sigue deteriorándose cada año la situación de los derechos humanos en México. Dice textualmente el reporte: la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento continuaron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos de derechos humanos y la corrupción. Hubo informes de que algunos agentes gubernamentales fueron cómplices de pandillas criminales internacionales y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas para estos abusos. Vaya complicidad. Termina diciendo en la parte que yo seleccioné lo siguiente: elementos criminales, incluidas pandillas locales y transnacionales y traficantes de drogas, fueron perpetradores significativos, nos dice el reporte, de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, es decir, tráfico de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la inmensa mayoría, agregaría yo, quedó sin investigar
y sin procesar. Es conocida esa cifra, se ha manejado desde años recientes en México, de que aproximadamente el 98% de los delitos denunciados en nuestro país, de todo tipo de fuero, común, federal, etcétera, en todo tipo de juzgados, quedan sin procesar, sin sentenciar, es decir, quedan impunes. Solamente un 2 o 3% llega al nivel de la sentencia. Bueno, hasta aquí lo que tenía de este reporte del Departamento de Estados de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en el 2022, particularmente en lo que concierne a México. Como conclusión diré solamente que si bien hemos visto esta degradación de los derechos humanos en nuestro país y este desdén de parte de las autoridades de todos niveles, no solamente el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, la responsabilidad recae también en los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, en los partidos políticos, en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, que no presionan lo suficiente para que estas tendencias se reviertan. La responsabilidad también queda casi exclusivamente al elevar la voz la sociedad civil, al recibir los informes tanto del Departamento de Estado como de organizaciones no gubernamentales de gran prestigio internacional, me refiero a Amnistía Internacional, por ejemplo, o a la organización Human Rights Watch, que nos advierten constantemente en sus reportes sobre estas tendencias negativas. No nos queda más a los ciudadanos que tener plena conciencia como mexicanos de la situación de violencia y de deterioro de los derechos humanos que vivimos en el país, tomar nuestras propias medidas de salvaguarda y precaución y no dejar de quitar el dedo del renglón, pero con todo el énfasis posible, para exigir a las autoridades desde diferentes voces, desde diferentes plataformas, desde organizaciones o voces de ciudadanos en solitario, en Nuevo León, en Baja California, en Chiapas, en Guerrero, en cualquier parte de México, que se pongan a trabajar para que los derechos humanos de los mexicanos no solo los tengamos plasmados en la Constitución, no solo los tengamos plasmados en convenios internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino sean derechos que estén incorporados plenamente en nuestras vidas cotidianas, en nuestros trabajos, en nuestras vidas privadas, en nuestras familias, con nuestros hijos. De otra manera, seguirán siendo solamente tinta puesta en un papel. Bueno, déjeme darle un trago de café para quitarme esta euforia que me dio. Muy bien, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo.